Bueno, parte nuestra pauta B de este día viernes y vamos a partir saludando, por supuesto, a los Andreas y Andrés, o Andrea y Andrés. Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Andrea Moletti? Todos. Todos ahí sí que sea. Pero quiero saber lo siguiente, Andrea, ¿tú sigues presencial? Sí, estoy aquí físicamente con mis compañeros, pero ya con Gerson no nos hablamos porque como estuvimos en la mañana al otro lado, en la Futuro, ya no me mira. ¿Ah? Ya se conocen todos los secretos. Pero sí, es como te pasa con Hoffman en el fondo, es como este matrimonio, ¿no? Sí, pero espérate, pero los matrimonios hay que trabajarlos, sí, pues usted todavía está partiendo. No, hoy día me ofendió. Mi marido, hoy día esto terminó. Hoy día mi marido me ofendió, Terminó así que esto. no voy a hablar. Sí, Terminó. sí, hoy No día te terminamos. creo, pero tan rápido, pucha, que duró poco el matrimonio. Me comparó con otra. Moderno. Eso es una cosa que no se puede hacer jamás. Es un error. Cometí un error. No, yo llego hasta acá nomás, porque además el lunes llega el Toño de nuevo. Me comparó. Bueno, y el lunes llega... Llega el marido de verdad. Que yo era peor en el fondo, eso me dijo. Así que se acabó. Olvídate, llámame a la pauta B los viernes. Mina, no se miran aquí en el estudio. Oye, pero escuchen, es que los matrimonios duran re poco hoy día. Sí, también, como todos, casi todos. Orden en la sala, orden en la sala. A ver, ¿qué dice el acusado? Orden en la sala. Está Andrés con nosotros, está Andrea. Y hay noticia del momento. Sí, por Creo supuesto. que eso manda. ¿Salió ya o no salió el índice de desempleo, Andrés? El índice de desempleo, Vial. sí, 11,6% agosto-octubre. ¿Cuánto? 11,6%, está más o menos en línea de lo que se esperaba, pero aquí hay que fijarse, esto puede parecer, siempre uno lo repite, más que en la cifra de desempleo, aquí hay que fijarse en la ocupación. ¿Por qué? Porque hay muchas personas, sobre todo mujeres, por el tema de la corresponsabilidad, que han salido de la fuerza laboral, millones de personas, cientos de miles de personas que han salido de la fuerza laboral debido a la pandemia, y como no están buscando trabajo por estas razones, por la corresponsabilidad, por las medidas sanitarias, por ese motivo, no son considerados como desempleados. Es decir, que este 11,6 es una cifra que está distorsionada, dicen los expertos, podría ser perfectamente hoy día un 18-20% el desempleo. Hay que fijarse en la ocupación, cuántos chilenos en edad de trabajar están trabajando efectivamente. Y ahí la noticia es positiva. ¿Por qué? Porque hoy día hay 7.667.000 chilenos trabajando, o personas que viven dentro de Chile, considerando también migrantes, que están trabajando en Chile. Si lo comparamos, esto en el trimestre agosto-octubre, si lo comparamos con el trimestre anterior, junio-septiembre, son 300.000 personas más ocupadas entre un trimestre y el otro. Y si lo comparamos con 2 trimestres antes, estamos hablando de más o menos, Gerson, casi 600.000, 700.000 chilenos que, de acuerdo a las cifras del INE, se han sumado a la fuerza laboral en la medida que también se están desconfinando algunas regiones, muchas comunas, se están soltando, entre comillas, las restricciones económicas, y eso ha llevado a que se recuperen en términos de ocupados cerca de 700.000 empleos durante los últimos 3-4 meses. 700.000 empleos recuperados, entre empleos nuevos recuperados, más allá de las condiciones de los mismos, los sueldos, en fin, y todo eso. Esto no tiene que ver con los suspendidos. Pero es una buena noticia. Sí. Es una buena noticia para la economía, para la familia, sin lugar a dudas. Ahora, ahí yo hago y aprovechando que estás tú, Andrés, hago un apunte con respecto al tema de las cifras, de lo que históricamente nos ha medido. Seguimos y me hago la pregunta si ya no llega el momento en hacer un cambio. Se hizo el cambio. O sea... El INE se subió al caballo. No, pero es que todos dicen que ese 11%, mira, no corresponde tanto, porque en el fondo es un 20%, pero eso pero no se mide. O sea, ¿cuándo vamos a incorporar lo que no se mide, que se mida? Es que la medición, es que aquí estás en una situación que es bien particular, que es una pandemia, que algo que no hay medición que te logra elucubrar un poco, o sea, equilibrar esto, en que hay muchas personas que quieren trabajar, pero no pueden. No, me refiero a la cifra, a cómo se mide en general. Sí. ¿Me entiendes? Como esa mirada es como el PIB. Sí, el PIB no puede seguir siendo igual. Yo coincido contigo en el sentido de que, por ejemplo, aquí en Chile una persona que trabaja 1 hora a la semana o 5 horas a la semana es considerado ocupado. A eso voy. Y es lo mismo que también cuando se habla, y por ejemplo, cuando se habla que la mitad de los chilenos ganan 400.000 pesos o menos, ahí también se considera personas que trabajan 5 horas, 3 horas a la semana como ingreso y se mete dentro del promedio. Entonces, claro, debiera entregarse una cifra un poquito más acotada en cuanto a horas de trabajo, en cuanto a cuál es la real ocupación, cuánto es el nivel. Hoy día más o menos la mitad de los trabajadores en nuestro país trabaja jornada completa, más o menos, para hacerte la figura. Entonces aquí se mete, dale. Pero de nuevo ahí, volvemos a hablar de los trabajadores. Hay 1/3 de personas que son, en este país, que son trabajadoras, que trabajan todos los días y se sacan la cresta. Pero no están incluidos, pero están fuera de todo el sistema. ¿Qué pasa con ese 30%? ¿A cuándo los consideramos trabajadores?
en estas cifras, porque como son informales, la informalidad en nuestro país va en torno al 25%. Bueno, 25. Uno de cada 4 trabajadores que son informales, que ha ido subiendo los últimos meses. Sí, ha ido subiendo, ¿por qué? Porque se van desconfinando las calles y nuevamente la informalidad que se desarrolla mayoritariamente en la calle va creciendo, llegó a un 22-21% en algunos meses. El cuentapropismo. Sí, pero es que dentro de la medición... Que además es brutal, en términos de lo que significa, Andrea, ¿no? yo lo que pongo aquí es el trabajo formal, pero también se considera dentro de la medición, y lo entrega el ítem del banco, del INE, también los trabajadores informales, también se entregan en acápites distintos, está toda la información dentro del boletín, pero lo que me refiero yo es el trabajador formal, con cotización de salud, con cotización de previsión social, que eso es lo que ha aumentado 600.000, 700.000 durante los últimos 3-4 meses, que es una buena noticia, en el fondo. Tú decías, es una buena noticia, falta todavía mucho por recuperar. Se ha recuperado cerca del 30-28% del empleo que hemos perdido. Queda mucho por recuperar, pero es una buena noticia que se vaya recuperando de a poco. Sí. Ojo, ya lo vamos a comentar con lo que está pasando a propósito de la pandemia, que fue lo que precisamente llevó a estos niveles de desempleo. A propósito de que vuelven a cuarentena los fines de semana, La Granja, San Joaquín y Los Espejos, que aumentaron los casos. Entonces, ojo con ese equilibrio que se va dando entre esas dos partes, empleo y pandemia. Y es bueno, creo yo, a esta altura, y también dentro de este contexto de coronavirus, que se empiecen a usar distintos prismas para medir el tema del trabajo, el mercado laboral en nuestro país, que se ha hablado mucho, desde el tema de las pensiones, de qué es lo que provocó, del mercado laboral, de las lagunas, de los trabajadores empleados, de las mujeres, por el ejemplo. el empleo real. Claro. O sea, me refiero que hoy día tienes distintos prismas, porque antes solamente te daban una cifra general, era un número, que no decía mucho y en el fondo no recogía una realidad. Yo creo que hoy día, gracias a algunos actores que han surgido, por ejemplo, David Bravo, él fue el que metió el tema de hay que fijarse más en la ocupación y no en el desempleo, porque por las razones que tú has expuesto, Andrés. Entonces yo creo que hoy día tenemos más información que antes y podemos discernir con mayor claridad e ir separando algunas capas. El tema de la mujer ha sido brutal. Por razones que ya hemos explicado, que tienen que ver con la pandemia también. Ya, y ahí que son mamá, profesora, en fin. Sí, y ahí, Gerson, tú en esta discusión de si uno va desagregando, va entrando a picar, entre comillas, lo que es la realidad laboral de nuestro país, ahí tú encuentras el gran problema de pensiones en Chile. El gran problema son las mujeres que tienen lagunas gigantes porque no pueden trabajar toda su vida porque hay un tema de corresponsabilidad y un mercado que las castiga como nadie. Tienes un tema que en Chile se paga mal. Tienes un tema de las personas que le cotizan por el mínimo y así se van sumando 1000 efectos que yo no veo en el Congreso todavía que se mencione. Porque siempre aquí hay una responsabilidad del AFP, sí, pero todo se apunta allá. Aquí hay que hacer el camino largo. El mercado laboral en su totalidad. No cambias el mercado laboral, que es el camino largo. Las pensiones no van a mejorar en Chile, por más que hagas lo que hagas y el artificio que hagas en el Congreso. Entonces, ese camino largo es poco popular, ese camino largo no se va a solucionar de un día para otro, y es ahí donde debemos hacer quizás el trabajo, y coincido contigo, la pega que ha hecho David Bravo y otros expertos en materia laboral, y hoy día muchos ciudadanos están entendiendo un poco cómo se mueve el mercado laboral. Pucha, que es importante para entender que las cosas, a problemas complejos, las soluciones son complejas, no son soluciones mágicas. De todas maneras, tú tocaste un tema ahí que yo creo que refleja un poco lo brutal que puede llegar a ser incluso regulado el mercado laboral, cuando a las personas ganando una cierta cantidad de dinero se les cotiza por el mínimo. Sí, po. Y esa cotización por el mínimo se traduce en evidentemente cotizaciones bajísimas para el tema de las pensiones. El tema de la informalidad también, lo mismo. O sea, gente que no cotiza porque, bueno, vive al día, trabajo por cuenta propia. En la informalidad, bueno, hay varios tipos de informalidad, pues hay una que es bien bien de emergencia, qué sé yo, vendedores ambulantes, pero ahí después subimos a la gente que trabaja, por ejemplo, en gafitería, por poner un nombre, hasta algunos profesionales que también el independiente. Son independientes. Son distintos tipos de informalidad, pero el efecto sobre sus pensiones, por ejemplo, es lo mismo. Sin cotización no hay pensión. Más allá de toda la otra discusión gruesa que tiene que ver con el modelo, los pilares solidarios, la rentabilidad, y en fin, y la opacidad en todo lo que tiene que ver con el manejo de la plata de la AFP. Pero bueno, pero tú has dado en el clavo, yo creo, el mercado laboral ha sido clavo. Ha sido clave, digo. La precariedad del mercado laboral es lo que ha permitido que las primeras generaciones de jubilados hayan visto que su colilla al final
es paupérrima, miserable en muchos casos. Cuando uno dice que no todas las balas deben apuntarse a las AFP, no es defender el sistema. Es decir, que esto es mucho más complejo que solamente la AFP. Tú la AFP la puedes regular, le puedes limitar las utilidades, las comisiones, todo. Puedes cambiar el sistema. Eso no te va a solucionar el tema de pensiones. El tema es mucho más profundo, y es que ahí cuando uno echa de menos un parlamento profundo que tenga una discusión de verdad, y lo que hemos visto en los últimos años, 4 o 5 años, ha sido realmente una pantomima. O que se presente en definitiva una reforma al sistema que tenga que ver con a lo mejor un abanico de propuestas que no solamente... pero bueno, ni siquiera hemos tocado el punto central que tiene que ver con la reforma al sistema, que es un encargo ya que hizo el presidente Piñera, cirugía mayor y todas esas frases grandilocuentes, pero que no se han traducido hasta el día de hoy en algo. Pero que sea cirugía mayor. Ahí está el tema. Ese concepto, claro, es muy relativo, es muy grandilocuente, pero muy relativo. ¿Qué significa eso? En fin. Oye, Mirna, no sé si te parece, porque ya estamos prácticamente con hechos consumados. No se sabe lo que va a pasar en la Cámara de Diputados, pero ya la discusión hoy día, por lo menos en la ciudadanía, es en qué te vas a gastar el 10% y cuánto impuesto vas a pagar, ¿no es cierto? Y vienen ya las tablas, hoy día en ADN, hoy entregamos bastantes luces. ¿Por qué no hablamos de las tablas? Porque ayer yo te escuchaba en la prueba de ADN, estaban ustedes sacando cálculos que, por ejemplo, frente a determinado nivel de rentas, no te conviene sacar el 10% si vas a tener que pagar, por ejemplo, 600.000 pesos en tu global complementario, ¿no? Mira, supongamos que estamos hablando de un trabajador que no ha perdido su trabajo. O sea, que sus cotizaciones han sido constantes. Ese es un factor que hoy día se considera en el proyecto del gobierno. Recordemos, el pago de impuestos parte a partir de los 700.000 pesos. 688, siendo exacto. Claro, pero para redondear y para que se entienda, digamos. 8 millones al año. Lo que significa una renta anual más o menos de 8,4 millones al año. Y el impuesto por retiro mínimo de la AFP, 40 lucas. Y hay fracción. ¿Y si retira el máximo? 174.000 y fracción. Eso es el pago de impuestos. O sea, si saca, por ejemplo, los 4.300.000, va a tener que pagar el otro año, en abril, 174.000 pesos en impuestos. Y en un tramo medio, 3 millones, por ejemplo, una renta anual estamos hablando de 36 millones de pesos. Si retira el mínimo, va a pagar 137.000 pesos y fracción. Si retira el máximo, ojo acá, casi 600 lucas, 587.000. Estamos hablando de un sueldo promedio de 3 millones de pesos. Esto es bruto, ¿no? No era como el proyecto original del gobierno que hablaba de platas líquidas para el retiro. Ya en el otro tramo, 4 millones, por ejemplo, si retira el mínimo, 233.000 pesos y fracción en impuesto. Y si retira todo lo que pueda retirar, más de 1 millón. Y aquí entramos, Mina, lo que tú decías, en el fondo, en ese cálculo, y de ahí para adelante, muchos decían, bueno, para eso me pido un crédito de consumo, me cobran menos en intereses. Entonces, hay que tener en cuenta esas variables, porque al final acá estamos hablando prácticamente de un caso a caso. Y ojo, que estamos hablando ahí de la gente que no ha perdido el trabajo. Evidentemente, hay otros casos como los que no perciben ingresos o no han percibido ingresos durante los últimos 3 meses. Hay un tema importante justamente en eso, Gerson, porque aquí lo que se suma para pagar impuestos no es que, si tú ganas un palo al mes o 700 lucas, no es porque tú ganas 700 lucas, es lo que tú ganas en un año. Y al final esto no es que si tú retiras el millón o 4 millones de tu 10%, se te va a descontar ahí. Se te descuenta la operación renta de cada año, que es en el mes de abril. Entonces, lo que ayer sugería también, y lo explicaba el ministro de Hacienda y la ministra del Trabajo, aquí esto nos guste o no, constituye renta, porque la plata que va a la AFP no ha pagado impuestos. La plata que paga impuestos de nuestro sueldo es cuando ya se descuenta salud, cuando la persona o FONASA o ISAPRE, y ya se descuenta el tema de la AFP. Cuando queda el dinero líquido, esa plata líquida es de ese monto del que se paga impuestos. Y ahí explica el ministro de Hacienda. No es algo que se haya puesto en este proyecto de ley, es algo que rige para todos los chilenos. El 20% que paga impuestos, que es del 688.000 pesos para arriba. Pero esta plata, imagínate que uno se jubila y paga pensión si es que la pensión es de cierto nivel para arriba, dentro de los mismos ámbitos igual que estamos hablando acá. Pagas en el fondo, estás pagando adelantado lo que habrías pagado igual cuando te jubilas. Exactamente, pero si tú tienes una pensión de 500 lucas, no vas a pagar impuestos, porque no llegas al tramo de renta que paga impuestos. Pero si tuvieras una pensión de 700. Una pensión de 700 lucas. Nadie tiene una pensión de 700, muy entonces poca no es lo gente. mismo. Por eso, entonces, cuando la gente dice, si yo voy a pagar el impuesto después, ¿por qué lo pago ahora? Porque lo estás sacando ahora.
Si lo sacas ahora, tienes que pagar el impuesto ahora, no después, si es cuando se ejecuta la renta. Sí, claro. Entonces hay Ahora, que... es interesante la discusión o lo que genera... Es impopular, pero hay Claro. que explicarlo. Y claro, es impopular porque además hay una serie de otros antecedentes que se suman a la discusión, porque esta es una situación extraordinaria, un retiro extraordinario y con un pago de impuestos extraordinario. Entonces, bueno, ¿por qué se paga impuesto a partir de los 700.000 pesos? Bueno, ahí está, y de ahí para arriba, digamos, y ahí están las explicaciones, los argumentos del gobierno, que los impuestos son redistributivos, en fin. Pero resulta que en la mente de la ciudadanía parece estar Sobre todo ahora. el régimen regular de impuestos, donde tenemos casos Penta, donde tenemos casos de Ponce Lerú, donde tienen perdonazo, donde hay excepciones tributarias, donde hay beneficios tributarios. Entonces, eso es lo que, en definitiva, no le cuadra a la gente. O sea, gente como Ponce Lerú, al cual se le permite, a través de impuestos internos, una exención tributaria, un perdonazo, y a mí me cobran impuestos porque gano 700 lucas, por muy lógico y justo que pueda ser aisladamente la discusión sobre el retiro y el pago de impuestos. Pero ¿sabes, Gerson? Aquí hay cuando uno escucha la discusión ayer en el Congreso y los parlamentarios que justamente tiraban mucho de ese argumento, digo, a ver, ustedes mismos, parlamentarios, son los llamados a cambiar la ley para que esto no ocurra o para que estos perdonazos se acoten. Entonces se llenan la boca hablando de esto y Ponce Lerú está bien, pero eso está, nos guste o no, a nosotros yo creo que a los 4 nos carga, pero está dentro de lo legal. Ese es el problema. Bueno, ahí también hay una discusión. Sí, también. Pero dentro ya, podemos traer la discusión, pero está dentro de los márgenes. No, sí, entiendo el punto, dejémoslo ahí. que en el fondo hay una responsabilidad, Entonces, cambiemos evidentemente, la de ley. quienes hacen la ley. Oh, Lo y mismo a todos pasó nos parece, con el tema de la colusión, cuando la colusión se despenalizó en el gobierno de Los Lagos, ¿te delitos, acuerdas? sí. Y ahí hubo más colusiones. Nos patea la guata todo, pero en el fondo cambiemos la ley y los mismos que se llenan la boca en el Congreso cambien la ley y hagan la pega. Porque lo Oye, que está... están apasionados. Oye, pero se está chiquillos. candidateando acá. Yo escucho Vía al aquí- constituyente. No, ya, maravilloso. Pero ¿saben qué? Lo Oiga. siento. Lo único Aquí que la no hay que dictadura- hacer es Sí, constituyente. aquí hay un Oiga, matriarcado. aquí hay un matriarcado en este minuto, ya que no está Mauricio Hoffman, me subo por el chorro. Así que vamos a la pausa, pero no sin antes, ¿Antes ¿qué qué? parece?